Bueno, ¿cuántas veces te pasó de sentarte a crear contenido y de repente quedarte en blanco? No poder escribir una idea, no poder hablar sobre nada de las cosas que se te vienen a tu mente y no saber exactamente cómo comunicar todas esas cosas que tenés en mente para tu marca y para tu contenido. Esto no pasa porque no tuvieras nada que decir o porque tu contenido sea aburrido, ni tampoco porque no seas una persona creativa. Esto suele pasar cuando no sabemos bien exactamente qué decir. Y a eso le llamamos bloqueo creativo. Y existe atrás de estos bloqueos creativos toda una industria que te dice exactamente qué hacer para poder salir de ahí, ¿no? Te hablan de brainstorming de ideas, te hablan de pedirle ideas a la inteligencia artificial, por ejemplo. Te hablan también de mirar a la competencia y anotar las cosas que hacen. E incluso te hablan de poder hacer una lluvia de ideas, así como así, empezar a crear en base a eso. Y si bien alguna de estas cosas nos pueden llegar a ayudar, ninguna ataca realmente el problema raíz. Porque el bloqueo creativo no es falta de ideas, es falta de claridad. Y si no sabes cómo encontrar la claridad en tu marca, no vas a lograr crear algo que sea coherente y tampoco salir de esa disonancia creativa. Bienvenida a Hacer para Crear y Crear para Hacer. Soy Eluminé, soy estratega de contenido consciente, mentora de marca personal y creadora de este hermoso espacio que nació exactamente de entender que para crear algo auténtico, primero tenés que saber quién sos. En este episodio vamos a ir a fondo de algo que creo que nadie habla con total honestidad acerca del bloqueo creativo. Y que es básicamente que la mayor parte de los problemas que nos llevan a este bloqueo creativo no son problemas relacionados a lo técnico, a las estrategias o a lo que estamos haciendo. En realidad no son problemas tampoco. Es la primer señal a la cual tenemos que prestarle atención. Porque entender el bloqueo creativo como una señal hace que todo a tu alrededor cambie y que tu contenido se vea más fluido y que incluso puedas conectar muchísimo más con tu mensaje central. Bueno, vamos a arrancar a desmantelar el mito del bloqueo creativo. Porque sí, yo también durante mucho tiempo creí que el bloqueo creativo era un problema de inspiración o una falta de esta. Y que había muchas personas que tenían ese don y otras personas que no, y que claramente yo participaba a esas personas que no tenían el don creativo. O este típico pensamiento de que, bueno, no es el día ideal o no es el día de la creatividad y ir a buscar otro momento, otro espacio todo el tiempo siempre como en la búsqueda de desconectarme y en la búsqueda de encontrar esa inspiración creativa. Lo peor de todo es que esa creencia me paralizó muchísimas veces y más de lo que a mí me gustaría recordar, porque hizo que mi contenido se estanque, hizo que mi marca se estanque y que de alguna manera yo no entienda exactamente hacia dónde quería ir con todo esto. Porque si el problema fuera la inspiración, deberíamos esperar a que ésta llegue y esperar es la forma más elegante de no hacer nada o directamente pausar nuestra marca. Pero hay algo que empecé a notar durante mi propio proceso y también en las personas que acompaño en mis mentorías de marca personal. Y es que el bloqueo no aparece por sí solo y tampoco aparece de la nada, sino que aparece en momentos muy específicos. Aparece, por ejemplo, cuando no tenés en claro a quién le estás hablando. Aparece cuando tenés demasiadas cosas para decir y no sabes cuál exactamente elegir. Aparece cuando lo que querés decir choca con la imagen que se supone que tenés que proyectar. E incluso aparece cuando estás creando desde un propósito que ya no te pertenece, que no te diste cuenta que no te pertenece. ¿Ves? No termina siendo falta de ideas, es falta de claridad sobre qué decir, cómo decirlo, a quién, desde dónde y exactamente para qué. Porque el bloqueo es información, no es un obstáculo. Y cuando empezás a verlo así, deja de ser el enemigo y comienza a ser tu brújula interna. En este episodio no solamente vamos a hablar sobre cómo identificar qué tipo de bloqueo tenemos, sino que también al final del video te voy a dar 3 preguntas claves para que puedas romper ese bloqueo creativo y entender hacia dónde dirigir tu contenido para poder salir de ese bucle. Pero primero tenemos que entender qué es lo que el bloqueo creativo nos está diciendo de nosotras mismas. Hoy en día cuando logro identificar este bloqueo en mí o en mis asesoradas, lo primero que me pregunto y que les pregunto a ellas es ¿qué es lo que este bloqueo me está señalando? ¿Es algo realmente relacionado con mi marca o con mi contenido? ¿O soy yo la que se está imponiendo este bloqueo porque siente que nada de lo que está haciendo es realmente suficiente? Porque a veces es tan simple como darte cuenta que en realidad perdiste el hilo central de tu mensaje.
O inclusive que estás creando para poder complacer a alguien más en vez de complacerte a vos misma. O incluso a veces es que le tenemos miedo a la respuesta del otro ante nuestro contenido o a la falta de respuesta. Todas esas son señales muy valiosas que no se responden y no se solucionan con un brainstorming de 50 ideas de contenido, ni tampoco preguntándole a tu guía de confianza. Hay una frase que cambió completamente mi perspectiva cuando la leí y que siento que de alguna manera, si bien no sé de dónde viene, siento que cambió completamente mi forma de comunicarme. Y la frase dice así: no tenés un bloqueo creativo, tenés algo para decir y miedo de decirlo. No sé si suele ser verdad el 100% de los casos, pero te puedo asegurar que bajo mi experiencia, en la mayoría de los casos termina siendo el miedo el único factor principal que no nos permite avanzar con nuestro contenido o incluso con nuestra marca en sí. Pero bueno, para poder identificar de dónde viene este bloqueo o si es realmente miedo, vamos a bajar a tierra 3 tipos de bloqueos que logré identificar durante los procesos de mentorías y que se repiten un montón. Bueno, en mi experiencia estos son los 3 bloqueos que logré identificar acompañando marcas personales y emprendedoras a poder alinear su marca y su contenido a su comunicación. Y estos bloqueos tienen su origen y también, por suerte, tienen su propia salida. Uno de los bloqueos más comunes es el bloqueo por exceso. Esto de tenés demasiado para decir y no saber por dónde empezar. Lo podés identificar porque tenés ideas anotadas en 5 cuadernos diferentes, en las notas de tu teléfono, en capturas de pantalla de las redes sociales o ideas que fuiste anotando al azar. Tenés tu experiencia, sabes sobre el tema del que querés hablar, sabes cómo bajarlo a tierra, pero cuando te sentás a crear, el volumen de todo lo que podrías decir te empieza a aplastar y empieza esta típica frase de que es tanta información que no sé cómo resumirlo en 90 segundos. ¿Cómo hago para poder bajar a tierra esta idea en 90 segundos? No me alcanza el tiempo, tengo que poder expandirme más. Y empiezan las quejas y empieza el bloqueo. Y esta frase la digo porque es algo que se repite un montón en mis mentorías. Es como, ¿pero cómo hago para resumir esto en 90 segundos, Alu? Y yo tipo, se puede, sí, tenés en claro tu idea madre. Y ahí es donde quiero apuntar con esto, porque no es falta de ideas, es falta de criterio para elegir qué idea publicar y cómo transmitirla, que ahí es donde está la base de todo. Porque la raíz casi siempre es que no tenés en claro cuál es tu mensaje central. Y si querés saber cómo identificar tu mensaje central, lo hablé en el episodio anterior. Si no lo viste, anda a verlo porque ahí lo armamos en conjunto. Bueno, cuando tenés en claro cuál es el mensaje central, empezás a filtrar todo lo que estás diciendo para que identifiques si está realmente alineado a eso. Entonces, todo lo que no sirve con ese mensaje lo descartás y así es muchísimo más fácil llegar a una idea de contenido y poder transmitirla de una forma más eficiente. Y la salida del bloqueo por exceso no es generar más ideas, es básicamente empezar a reducirlas. Elegir una sola cosa que querés comunicar esta semana y centrar todo el mensaje de esta semana en ese mismo contenido. Lo puedes atacar desde distintos ángulos. Te puedo asegurar que las personas no se dan cuenta que estás hablando de lo mismo. Vos elegís una idea y la replicás desde distintos ángulos y desde distintos formatos. Es la forma más sencilla de poder incluso sostener la coherencia comunicacional a largo plazo. El segundo bloqueo más común en las marcas es el bloqueo por desalineación. Y te puedo asegurar que la gran mayoría no entiende que están desalineados con sus marcas porque no logran reconocer los cambios internos que están viviendo. Esa es la parte central también de este tipo de bloqueo, porque termina siendo el más silencioso y el más difícil de detectar. Tenés las ideas, tenés el formato, sabes cómo comunicar, tenés la estrategia ideal, sabes lo que publicar, cuándo publicarlo, cómo publicarlo, pero hay algo que no te termina de cerrar. Empezás a escribir notas y empezás a borrar, empezás a crear contenido y lo borrás, lo grabás y no te convence, empezás a encontrarle 1000 vueltas de las cosas que podrías mejorar, lo dejas para mañana y mañana pasa lo mismo y terminas procrastinando y de repente llegás a la hermosa frustración de decir, no puedo con esto. Eso es desalineación. Y eso pasa cuando tu contenido y tu proceso interno no están en el mismo lugar.
Porque así como la vida es cíclica y la naturaleza está en constante cambio, nosotros también. Entonces es normal que haya un punto en nuestra marca en donde ya no nos represente más, porque de repente cambió algo dentro nuestro y nuestra marca ya no se siente alineada. Y ahí es donde vos tenés que identificar esto para poder volver a alinearla, para poder volver a traerla al centro, para poder entrar en esa ciclicidad propia del ser humano. Esto se da porque puede ser que evolucionaste y de repente tu mensaje ya no te representa y es más normal de lo que vos podés llegar a pensar. Puede ser que estés tratando de hablar como si fueses alguien que no sos o que ya no está en tu presente, básicamente, ¿eh? Simplemente porque crees que en algún momento te funcionó o que te funciona, pero no tiene por qué seguir sosteniéndose por algo que no te está llevando hacia ningún lado. Incluso puede pasarte que tenés algo para decir, pero no querés sentirte vulnerable o no querés abrirte lo suficiente. Y eso también es parte de esa desalineación, ¿no? Es algo demasiado personal, demasiado raro, se siente diferente. A mí me pasó algo muy concreto con esto. Y es que básicamente hubo un periodo donde no sabía exactamente qué contenido quería o qué contenido debía publicar según la estrategia que tenía armada, que de hecho me la armé yo, pero terminaba no publicando y lo dejaba y no entendía el por qué lo estaba dejando. Hasta que me senté a revisar y me di cuenta de que algo en mí había cambiado, de que ya no resonaba con los típicos tips de marketing o hablar de marketing en forma general, de los mejores formatos o lo que tenés que hacer para viralizarte. Entonces el mensaje que había construido hacia mucho tiempo atrás ya no me pertenecía, ya no era mío, porque yo estaba armando otra versión de mí, había crecido un montón a nivel mental, a nivel personal, a nivel profesional. Entonces todo eso que cambió en mí también marcó un cambio de perspectiva. Y el contenido empieza a hablar desde otra versión, empieza a hablar de una versión diferente cuando te alineas y te permitís alinearte a esa nueva versión tuya. La salida de este bloqueo, del desbloqueo por desalineación, es básicamente no forzar el contenido, es revisarte primero a vos y responde a esta pregunta de ¿sigue siendo tuyo realmente lo que estás tratando de decir o seguís tratando como de encajar en un sistema en el que básicamente te está pidiendo demasiado para lo que podés brindar? El tercer bloqueo es el bloqueo por exposición. Y si bien este es un bloqueo que nadie quiere decir, nadie quiere hablar o reconocerse a sí mismo, es el bloqueo más común. Viene básicamente del ego o de la inseguridad, entre muchísimas comillas, pero es el más humano de todos también, porque no publicás porque le tenés miedo a lo que van a pensar básicamente. Y al principio todos atravesamos por este bloqueo de decir qué van a pensar las personas que me conocen, ¿no? O el bloqueo de decir qué van a pensar las personas que no me conocen o qué van a opinar de mí, cuál va a ser la perspectiva que tengan. Y al principio es normal tener este bloqueo, este miedo, pero si ese bloqueo te sigue acompañando, inclusive con el crecimiento de tu marca, déjame decirte que en algún momento te va a frenar y vos no tenés que permitir que eso te frene. Este miedo que viene de la perfección, de que tiene que ser todo perfecto para poder publicar, para que salga bien, ¿no? A esto de que lo que decís no sea lo suficientemente bueno, no te lleve a buen puerto, al que alguien opine mal o a que alguien te critique algo. Es un miedo que no te lo va a sacar ni siquiera un brainstorming de ideas o ni siquiera el poder reconocerlo al 100%. Ninguna técnica de productividad te puede llegar a sacar básicamente el miedo a no querer hacer contenido simplemente por lo que te van a decir o lo que va a opinar el resto. Pero yo encontré algo que te puede ayudar un montón. Y es lo único que puedo decir con honestidad que básicamente nos sale desde ese lugar de publicar cosas que importen menos. Y es literal, es publicar el proceso y no publicar el resultado, es publicar una pregunta y no la respuesta a las cosas que estás diciendo. Es básicamente abrirte a hacer el famoso anti-marketing, el ir en contra de lo que te dicen que tenés que hacer, en vez de responder preguntas, hacer preguntas, en vez de conectar desde un lugar específico, conectar desde otro. Esos cambios de perspectiva en algún punto te lleva básicamente a entender que esa es la autenticidad que todos están buscando.
Porque la visibilidad es un músculo que se entrena, no empezás levantando el peso más grande, empezás con lo que podés, lo vas subiendo y vas armándote de esa experiencia. Y algo que aprendí de esto es que el perfeccionismo casi siempre es miedo disfrazado de un estándar que se supone que tenemos que cumplir. Y no es que querés que quede mejor. En realidad es que si no queda perfecto, tenés la excusa para no publicarlo. Y la excusa no te sirve de nada, porque vas a seguir estando en el mismo lugar, el tiempo va a seguir pasando y vos vas a seguir sin vivir de lo que a vos te gusta. Y no te lo digo desde el juicio, te lo digo porque es algo que yo atravesé durante mucho tiempo. Bueno, entonces, si habíamos dicho que el bloqueo es una señal que vos tenés que prestar atención en tu cuerpo y en tu vida, ¿cómo lees realmente esa señal? Tengo 3 preguntas que uso cuando me trabo o inclusive uso en mis mentorías con mis asesoradas y que propongo siempre a alguien que llega diciendo que no sabe qué publicar. Acá es donde yo te digo que pauses el video, vayas a buscar una libretita y una lapicera y empieces a anotar estas 3 preguntas porque te puedo asegurar que son cortas pero que merecen que prestes atención y que merecen de tu tiempo también. La pregunta número 1 responde específicamente a qué es lo que sí tengo ganas de decir. No es lo que deberías publicar, ni tampoco lo que se supone que encaja con tu calendario de contenido o lo que está de moda en tu nicho. Es más bien, ¿qué es lo que hoy, en este momento, tenés genuinamente ganas de compartir? Más allá de lo que se supone que tenés que cumplir, más allá del mensaje central del que tanto te hablé. A veces la respuesta es algo que aparece demasiado pequeño, incluso demasiado obvio, demasiado personal, algo que te permite ir hacia la vulnerabilidad. Bueno, públicalo igual. No importa cómo se sienta, el contenido que más conecta casi nunca es el más elaborado. Una vez que tengas la idea, ya está, listo, hacelo, punto. No la pienses tanto, porque cuanto más la pienses, más vas a caer en esa falsa necesidad de que las cosas estén perfectas antes de arrancar. La segunda pregunta responde al ¿a qué tengo miedo con este contenido? Esta suele ser la pregunta más incómoda, pero también la más reveladora. ¿Tenés miedo de que no le guste a nadie? ¿De parecer demasiado? ¿De no parecer suficiente? ¿De contradecirte con algo que dijiste antes? ¿De que alguien que conoces lo vea? Y cuando podés decirlo en voz alta, pierde el poder sobre vos y deja de manejarte el contenido. Y es básicamente lo que buscamos. Yo tengo un ejercicio que hago muy simplemente cuando me trabo y cuando estoy en este punto, que es escribir en mi cuaderno una especie de journaling que responde a esto de le tengo miedo a y ahí, sin filtro, completar a todo lo que le tengo miedo, sin que nadie lo vea, sino simplemente para sacarlo afuera y sacármelo de adentro. Casi siempre después de eso logro volver a conectar con mi energía creativa y hacer contenido nuevamente. La tercera pregunta es, ¿esto que quiero decir sirve a mi mensaje central? Esta es la pregunta más fácil de responder cuando se trata de la edición. A veces el bloqueo no es bloqueo, es que el contenido que estás intentando crear simplemente no encaja con lo que estás construyendo, con lo que estás tratando de transmitir. Y si no encaja, puedes dejarlo ir sin culpa. No todo lo que se te ocurre tiene que ser contenido y no todas las ideas que hiciste o los videos que grabaste tienen que ser publicados. Recordá siempre que tu feed, al fin y al cabo, tiene un hilo conductor y si algo lo interrumpe, no es un bloqueo, es un buen criterio tuyo. Siguiendo con la línea de lo que te dije anteriormente, de elegir simplemente un tema y hablarlo con vulnerabilidad, siempre y cuando tenés que tener en cuenta que responda a este mensaje central. Y si no sabes cómo armar tu mensaje central, nuevamente te digo, anda a ver el episodio anterior porque lo armamos en conjunto ahí. Estas 3 preguntas juntas a mí me ayudaron a entender un montón sobre cómo el bloqueo creativo estaba atravesando mi vida y mi contenido. Y que básicamente no es el momento de buscar más ideas afuera o de sobrellenarte la mente de información, sino que es el momento de ir hacia adentro y empezar a limpiar lo que está básicamente enturbiando la salida de nuestro contenido.
Bueno, quiero contarte algo que me pasó hace no mucho tiempo, y es que básicamente tuve un periodo de casi 2 meses en donde no estaba publicando contenido. Prácticamente no publiqué nada en mi cuenta, en esta plataforma borré un montón de videos, he borrado un montón de cosas que por ahí no iban más con mi contenido, y básicamente no fue porque no tuviera ideas, porque ideas tuve un montón y estoy construyendo un montón mi negocio por dentro. Pero simplemente pasaba esto de que no estaba inspirada y que necesitaba constantemente recargar y alejarme. Y esto era básicamente porque no estaba conectando conmigo misma y no me estaba dando cuenta que había cambiado completamente mi forma de ver las cosas, ¿no? Este cambio profundo en mi manera de entender mi trabajo, en mi manera de comunicar mi contenido, que había estado creando, ya de alguna manera me había dejado de representar y tenía que volver a trabajar en esto para que me vuelva a representar y para que vuelva a tener mi esencia, ¿no? Y eso es porque estaba en medio de esta contracción que hablé en el video anterior también, de ir hacia adentro. Y publicar desde ahí se terminaba sintiendo como deshonesto. Entonces, no era bloqueo, era parte del proceso, porque sí, crear contenido es parte de esto. Este proceso también es parte de esto. En la creación de contenido te va a pasar un montón de desconectar de tu contenido, porque estamos constantemente cambiando. Y es normal y está bien que así sea también. Y te cuento esto porque quiero que sepas, de alguna manera, que el bloqueo a veces es simplemente eso, el espacio entre una versión y la siguiente, el espacio entre lo que somos y lo que queremos crear con nosotros mismos. Y forzarlo muchas veces no acelera el proceso, solo genera contenido que no te representa y un desalineamiento completo de tu marca. Pero también quiero ser honesta, porque hay bloqueos que son procesos y hay bloqueos que son postergación. Y la diferencia entre los dos los conoces vos mejor que nadie. Vos podés entender cuando estás postergando simplemente por postergar o cuando realmente tenés un bloqueo creativo. Y las preguntas y identificar el tipo de bloqueo creativo que tenés, del que igual hablamos hace un ratito, es lo que te va a ayudar a entender en qué punto te encontrás. Bueno, hoy desmantelamos el mito del bloqueo creativo como si fuese un problema técnico. Vimos 3 tipos de bloqueo. El bloqueo por exceso, que es cuando tenés demasiado para decir. El bloqueo por desalineación, que es cuando lo que querés decir y quién sos ya no te representa. Y el bloqueo por exposición, que es cuando el miedo se disfraza de perfeccionismo. También respondimos 3 preguntas para poder leerlos, ¿no? ¿Qué tengo genuinamente para decir? ¿A qué le tengo miedo en este contenido? Y si esto sirve realmente a mi mensaje central. La próxima semana vamos a hablar de algo que creo que es el error más silencioso de la comunicación de marca, que es cuando tu mensaje llega, pero nadie lo entiende. Y no porque sea malo, sino porque le estás hablando a todo el mundo en vez de hablarle a la persona que necesita escuchar tu mensaje. Si este episodio te resonó, te agradezco mucho que lo compartas, que comentes, que le des like, a que hagas todas esas cosas que permiten que esta cuenta crezca. Y si tenés algo para decirme, vas a poder encontrar respuestas en mis redes sociales. Me encontrás de esta manera. Puedes buscarme, preguntarme ahí, comentarme qué te pareció este episodio, comentármelo acá abajo, que yo siempre voy a estar atenta y respondiendo. Y quiero que hoy te lleves esta pregunta y que la pienses. ¿El bloqueo que tenés hoy es parte de un proceso o estás postergando? Espero realmente que te haya servido y que este contenido sea valioso y expansivo para vos. Esto fue Ser para Crear y Crear para Ser. Nos vemos el próximo domingo.